Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Bienvenidos al sexto coloquio de investigación que organiza la Dirección Ejecutiva de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Saúl Alejandro García y seré quien modere esta mesa titulada Políticas Públicas y Derechos Humanos, perteneciente al programa de maestrías en Políticas Públicas e Interculturales. En esta mesa está conformada por dos docentes, comentaristas a los cuales hago el honor de presentar. Presento a ustedes al doctor Otto René Cáceres Parra. Él es doctor en procesos políticos por la UAM Iztapalapa, medalla al mérito universitario. Él es especialista en temas de seguridad, temas electorales, procesos políticos, políticas públicas, es analista político, es columnista en el periódico Correo, articulista, ponente y autor de 2 libros. Es un honor, doctor Otto, que estés acá con nosotros, te agradecemos muchísimo. Me presento, Saúl Alejandro García, yo soy docente investigador de la Universidad Rosario Castellanos y mis líneas de trabajo están en torno a la sustentabilidad, la interculturalidad, desarrollo de pueblos originarios, naturaleza, entre otros. Bueno, la dinámica de trabajo consiste en que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de avances. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos esta mesa con el primer estudiante, que es Eliezer Rosique Pasquel, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado Análisis de las políticas públicas de acceso e inclusión laboral a personas con discapacidad visual. Por favor, Eliezer, adelante, si eres tan amable. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, vamos a comenzar. Listo. Bueno, pues mi trabajo, como ya lo mencionaba el profesor, se llama Análisis de las políticas públicas de acceso e inclusión laboral a personas con discapacidad visual en la Ciudad de México durante el periodo del 2023 al 2024. En primer punto, vamos a ver unos datos pues de impacto que reflejan datos de la discapacidad visual en México. Se calcula que hay 2.653.000 personas con discapacidad visual. La discapacidad visual se divide en dos, que es la baja visión y la ceguera total. En el aspecto de la discapacidad visual en general, el 84.3 tiene que ver con la baja visión y solamente el 15.7 con la ceguera total. El concepto de baja visión, bueno, pues tiene muchas vertientes, como por ejemplo la rinitis pigmentosa, que solamente permite ver un pequeño, como por un pequeño hoyito, la concepción de los colores, una visión muy reducida, etcétera, etcétera. Y bueno, de acuerdo con el INEGI, la tasa de participación económica de las personas con discapacidad o con alguna condición mental de 15 años y más representa el 38%, es decir, 2.4 millones de personas con discapacidad es la tasa de participación económica. Y por otro lado, si lo comparamos con la tasa de participación de personas sin discapacidad, bueno, pues representa un 67%, equivalente a 59 millones de personas que tienen una participación económica. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre este concepto de la discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad define el término de discapacidad como aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Bien. Ahora un poquito del árbol de problema. Esta investigación la realicé con un enfoque, bueno, yo estuve trabajando durante casi un año en la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, IAP, una institución de asistencia privada, en donde día a día convivíamos con personas con discapacidad visual, en su mayoría baja visión y en una minoría, naturalmente, la ceguera.
¿Cuál fue el principal motivo? Pues en esa escuela ahí llegan las personas que adquieren la discapacidad y la mayoría de las discapacidades se adquieren. Es decir, que pues, pues, conforme vamos creciendo por accidentes o por alguna enfermedad, adquirimos una discapacidad. En este caso, pues, la discapacidad visual. Y un poquito del problema que yo empezaba a observar era la falta de políticas públicas con enfoques diferenciales y especializados en la inclusión laboral de personas con discapacidad visual. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas, de por sí, digo, creo que es complicado para las personas sin discapacidad, pues tener algún empleo, ¿no? Por las herramientas necesarias, por los conocimientos, etcétera. Ahora, en cuestión de personas con discapacidad visual, pues es mayor el reto. Si bien no es fácil encontrar un trabajo para las personas con discapacidad visual, pues se aumenta, ¿no? Entonces, bueno, un poquito sobre los efectos, era que las personas que se rehabilitan necesitan herramientas extras para poder competir en el mercado laboral. ¿A qué me refiero con estas herramientas extras? Pues simplemente yo creo que el más sencillo es el lector de pantalla. ¿Cuántas personas de aquí sabemos usar el lector de pantalla de nuestros dispositivos móviles? Creo que realmente muy pocos, ¿no? Y esa herramienta es la que necesitan desarrollar ampliamente, pues para poder competir en un mercado laboral. Eh, También veía mucha exclusión y discriminación laboral. En mi investigación es meramente cualitativa y en una de las entrevistas las personas me decían que pues no sabían cómo, no era como de ellos, era como de las otras personas que no sabían cómo interactuar con ellos, o eran imprudentes, o simplemente no tenían el interés, ¿no? Entonces, al momento, inclusive una persona es usuaria de perro guía, perro de asistencia, eh, por desconocimiento, pues tocaba al perro, cosa que pues no se puede, en fin, una serie de circunstancias que eh, pues las personas sin discapacidad decidían mejor apartarse por este hecho de no estorbar. También tiene que ver mucho las pensiones y apoyos del gobierno. Si bien al tener una discapacidad podemos ser acreedores a un beneficio, a una pensión, a un apoyo económico, eh, personas que laboraban y que por adquirir la discapacidad visual dejaron de laborar, pues reciben una pensión. Ese apoyo económico, pues para muchos es como suficiente para ya no buscar otro trabajo. Y también platicando un poquito sobre este tema, era también un poco personal por el hecho de que se ahorraban este hecho de, híjole, voy a ir y ya no me van a dar trabajo, ¿no? Qué pena, o tengo que aprender esto, tengo que aprender aquello, y decidían simplemente pues realizar actividades pues básicas en su casa para pues, recuperar su autonomía. Finalmente, bueno, las personas buscan trabajo a través de otras personas con la misma discapacidad. En la mayoría se encontró que eh, las personas que laboraban no había sido pues por un proceso de selección, sino por algún contacto que que le había ayudado a, a laborar en alguna empresa. Finalmente, la situación actual que se ve en la escuela es que las personas con discapacidad visual no son contratadas ni tienen las facilidades para acceder a políticas de inclusión laboral en la Ciudad de México. Un poquito del Plan Nacional de Desarrollo, vemos aquí que uno de sus objetivos es fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y en ello, el mismo programa dice que la falta de oportunidades para encontrar empleo refleja perdón, un 30%. Es decir, una gran problemática que, pues, al parecer no se ha atendido de la mejor manera, no se han desarrollado políticas públicas. En cuanto a los objetivos, un poquito en la solución del problema que se plantea es que las instituciones públicas y privadas cuenten con las herramientas y políticas necesarias que beneficien y faciliten el acceso a las personas con discapacidad visual a encontrar un empleo digno. Bueno,
¿Cómo? Pues se realizaron indicadores cualitativos mediante entrevistas a personas con discapacidad visual de la escuela, a personas con discapacidad que se encontraban laborando en instituciones públicas y privadas, y eh, personas que concluyeron la rehabilitación en la escuela y buscaban trabajo. El fin superior prácticamente era o es generar un conjunto en conjunto con organizaciones públicas y organizaciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, espacios y políticas con enfoques diferenciales y especializados para facilitar el acceso a su derecho al trabajo digno. Este es un poquito de la metodología en las entrevistas. Eh, bueno, algunas ya son en trabajo en calle, personas usuarias de perros de asistencia, y un poquito el marco normativo refleja, bueno, que en México la causa principal de discapacidad, como ya lo mencionaba hace rato, es la enfermedad con 44%, de nacimiento solamente un 27%, y bueno, resalta las diferencias en la proporción de hombres que como causa declaran edad avanzada, accidente, en comparación a lo que se observa en las mujeres con 10.9 y 7.7. Este es un poquito de las preguntas que se realizaron, como pues, edades, discapacidad, cómo se adquirió la discapacidad, cómo es su relación en el caso, en la vida laboral, y bueno, qué herramientas necesitaron para poder tener un empleo. Esto es un poquito de la rehabilitación de las personas. En la parte superior derecha pueden ver a una persona ciega en una computadora. Él es el maestro José Manuel Flores, de cómputo. Y bueno, la siguiente, pues vemos igual las mismas, algunas personas en rehabilitación, y cabe destacar en esta lámina que una persona ya se encontraba laborando en su propia empresa a partir de la discapacidad, pues no tira la toalla, por así decirlo, decide rehabilitarse y continuar laborando. Creo que este es uno de los casos muy pocos o muy excepcionales que podemos ver en esta investigación. En la recolección de análisis y de datos, bueno, se organizaron en cuanto a empleo y desempleo, en las condiciones laborales, las necesidades y competencias de las personas con discapacidad visual, y si han sido beneficiarias de algún programa o política en apoyo a las personas con discapacidad visual. Bueno, este es igual otra categoría, cómo se codificaron, y un poquito, es mucho texto, de las conclusiones a las que llegué era que, si bien la herramienta más necesaria es la de las tecnologías de la información y la comunicación, porque es el medio fundamental o principal por la que las personas ciegas se pueden comunicar. Pueden hacer sus labores sin ningún problema, pueden tener las mismas competencias en un campo laboral. No obstante, aquí me gustaría ahondar en el tema que las empresas e instituciones privadas y públicas no cuentan en su mayoría con dispositivos de accesibilidad para personas ciegas. Es decir, no cuentan con lectores de pantalla. Entonces, al momento de contratar a las personas ciegas, era como, ¿y cómo le vas a hacer? ¿No? Bueno, yo necesito este programa. Ah, ok, yo te lo consigo. ¿Hay disposición de las empresas? Sí, claro, pero yo creo que el error estaría en darle las herramientas desde un paso anterior, desde antes de contratar a la persona ciega o con discapacidad visual. Necesitan las empresas contar con este tipo de herramientas, como pues a través de capacitaciones, a través de cursos, de talleres, etcétera, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que me pasé un poquito, disculpe. Ok, muy bien, muchas gracias, Eliezer. Por favor, doctor Otto, te damos la palabra, si eres tan amable. Gracias, doctor.
Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Hola, Eliezer, buenas tardes. Mira, sin duda, es un tema muy relevante que no, hasta donde yo sé, no es de los más estudiados, ¿no? Y aunque la población que padece esta cuestión que tú mencionas de discapacidad visual es importante y significativa, digo, como bien se menciona en el escrito que mandaste, pues en términos laborales y en términos electorales no es muy vista, ¿no? No hay como mucho que decir sobre ella en términos de políticas públicas. Ahora, yo estaba leyendo el texto que nos mandaste. Me queda muchísimo más claro con la exposición que has dado, ¿no? Pero sí me voy a referir un poco a lo que mandaste. Es decir, porque en tu texto veo tres temas, aunque ya me quedó muy claro que es una cuestión laboral sobre la que te estás yendo, pero hay tres temas, que es la reivindicación de derechos en forma muy general, esta cuestión de exención y estabilidad laboral y la cuestión de derechos político-electorales, que también es muy interesante. Ahora, en términos de reivindicación de derechos, bueno, está esta cuestión de rehabilitación, de educación, de movilidad, sí, de inserción laboral, pero en términos muy esquemáticos, o sea, muy generales, ¿no? No veo que no te vas a meter como tanto en eso. En la cuestión de derecho político electorales, sobre todo ahora con la experiencia electoral que acabamos de experimentar, es muy interesante, ¿no? En tanto la cuestión de en que pocas veces vemos un candidato con discapacidad visual, este acceso a las boletas en braille, ¿no? La identificación de las urnas que son muy pobres, ¿no? De casillas, en fin, ¿no? Es un tema que me parece que pues, se puede explotar muy bien. Pero esta cuestión que dices de inserción y estabilidad laboral en la cual te estás centrado, me parece que puedes explotarlo un poco más. Es decir, me parece muy bien que hagas esta diferenciación entre los que nacieron con la discapacidad visual y los que la adquirieron, porque ciertamente sus condiciones serán totalmente diferentes entre unos y otros. Ahora, creo que podrías ahondar más en la cuestión de en qué o cuáles son los ámbitos laborales en lo que estas personas pudieran insertarse. Porque si bien ahí están las empresas, están esto y el otro, o en el ámbito gubernamental, no sabemos, o al menos no nos dices, cuáles son los ámbitos reales laborales en los que una persona con discapacidad visual, o sea, puede insertarse o a los retos que debe enfrentarse también para poder entrar, es decir, cuáles son los protocolos de admisión para una persona con esta problemática, ¿no? Generalmente se dedican muchos que yo conozco a la escritura, al arte, ¿no? Al análisis, pero en una cuestión más privada, en una cuestión incluso gubernamental que no tenga que ver con una cuestión totalmente política o de revisión de medios o algo así, pues no la sabemos, ¿no? Yo al menos me declaro no saber en qué otra cosa podrían insertarse y eso es muy interesante en términos de reivindicación de derechos, ¿no? Entonces, me parece que podrías checar esto que te estoy comentando, ¿no? A partir de lo que mandaste en tu texto, pues definir la muestra, ¿no? Al menos en dos considerandos para poder hacer una comparativa, porque también no es lo mismo tener una discapacidad visual con un nivel económico alto que la discapacidad visual con gente que se transforma se transporta en el metro, tiene que tomar la combi y le cuesta muchísimo más, ¿no? Esta cuestión laboral e incluso tener un perro guía, ¿no? Entonces, me parece que al menos en el texto no viene una hipótesis ni se definen objetivos, sí en tu presentación, ¿no? Aún así falta, me parece que elabores la hipótesis y definir con muchísima precisión el marco teórico conceptual, pero bueno, a mí el tema me parece muy interesante, muy relevante y creo que le puedes sacar mucho provecho. Gracias. Muchas gracias, doctor Otto. Creo que son muy pertinentes sus observaciones. Y Eliezer, yo coincido con el doctor. Fíjate que sí, y creo que a veces nos limita mucho el hecho de que pues solamente nos hayan enviado un resumen, ¿no? Y yo creo que, aún así, creo que pudieran quizás cambiar un poco la estructura del resumen para por lo menos mostrarnos las preguntas, por lo menos mostrarnos algunos referentes teóricos conceptuales, digo, o sea, mencionarlos, no quiero decir que los desarrollen, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos permite a nosotros como que tener elementos para poder darte una orientación un poco más precisa de tu trabajo, ¿no? Fíjate que yo sí, bueno, primero te felicito por el tema, me parece que son temas importantes, me parece que el tema de la discapacidad, bueno, visual, es algo que ha sido muy, valga la expresión, muy invisibilizado, ¿no?
Y quizás lo que más hemos tenido han sido estas políticas de atención a las personas, ¿no? Y lo más que he visto han sido más, por ejemplo, y eso en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, la accesibilidad a instituciones, ya sea públicas, privadas, que es los señalamientos, pero en otros temas, como en el tema laboral, me parece que sí es importante. Y es más, también me parece que abriese también una situación en otros ámbitos, solamente para que tengas como que el contexto general, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la educación, acceso a la educación, que a mí me parece que está pues, un tema muy interesante. O sea, yo lo que te quiero decir, Eliezer, es que nos hace falta como que un contexto generalizado para poder ubicar a la población, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuáles son las mayores necesidades que tiene? Sabemos de que, en efecto, el tema económico es uno de los más importantes, pero para poder acceder al tema económico, pues también debes de tener cubiertos ciertos requisitos, digo, para poder acceder a un empleo, ¿no? Ya sea con alguna situación de básica de educación, no sé, primaria, secundaria o hasta dónde, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, para el tema de las personas que están en esa condición, se les exija o hasta dónde se les exige, ¿no? Tener ciertas situaciones para poder acceder a un trabajo. Eso por una parte. Y luego por el otro, me parece que sí es importante que hagas tú una diferenciación de acuerdo a los sectores, ¿no? Y que esto me parece que ya lo mencionaste por ahí, que no es lo mismo trabajar en un sector público, ¿no? Que en un sector privado, porque tú mencionas al final del texto y haces referencia, por ejemplo, a cadenas comerciales, ¿no? Y yo desconozco sinceramente cuáles son los requisitos que pidan, ¿no? Quizás a veces lo hacen más por un tema ahí de empresas socialmente responsables, ¿no? Que yo lo pondría entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tienes una oportunidad muy interesante y por eso te invito a que hagas como que contextualices más, tengas un diagnóstico un poco más en los datos, para que entonces sí puedas ir planteando una posibilidad de hacia dónde pueden ir esas políticas, ¿no? Porque o sea, esto sí me queda claro que lo que tú te interesa es como que indagar en cuanto a qué tipos de programas, a qué tipo de situaciones, para que tú puedas hacer la propuesta, ¿no? Pero si no tenemos este contexto, pues entonces yo te diría, bueno, ¿cómo vamos a trabajar la propuesta, no? Simplemente considerando lo que acabo de mencionar, ¿no? Los requisitos, las características, y también características no solamente de la persona en cuanto a su formación, sino, por ejemplo, también las facilidades que la empresa o las instituciones deben de otorgar para el acceso a este tipo, trabajo a las personas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y yo creo que, pues, ojalá y con las recomendaciones y con las situaciones que tú puedas comentar, pues en otra oportunidad, a mí sí me gustaría saber, pues, hacia dónde va el trabajo, ¿no? Eso sería todo de mi parte y pues te agradezco mucho, Eliezer, que nos hayas presentado y compartido este tema. Muchas gracias, Eliezer. Muchas gracias a ustedes. Lo Bueno, tomaré en cuenta, claro que sí, muchas gracias. sí, ok, muy bien. Bueno, agradecemos la presentación de los dos ponentes y continuamos con Alicia Vargas Ayala, estudiante de cuarto semestre, presentará su trabajo titulado Hacia una política pública integral para hacer frente al rezago y discriminación de la niñez indígena en Ciudad de México. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, mucho gusto en conocerles y primero quisiera mencionar que respecto al resumen que presenté en el mes de abril y lo que voy a presentar ahora, hay algunos ajustes que se han venido haciendo porque se ha venido desarrollando y puntualizando con mayor precisión, acompañada de mi asesor de tesis. La presentación entonces va a tener pues algunos ajustes, sobre todo técnicos y metodológicos. Voy a presentar pantalla. Espero que ya la estén mirando. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, Alicia, gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, pues el título es Niñez y Adolescencia Indígena en la Ciudad de México, que se encuentra en contextos de rezago educativo y abandono escolar. En este ejercicio pretenderé, por lo menos, mostrarles de manera rápida y concisa los elementos que están integrando la presentación y que tiene que ver con el planteamiento del problema, con un marco teórico general bueno, más o menos desarrollado, pero que presentaré de manera general, el diseño de la investigación, resultados, análisis y mis conclusiones. Una disculpa para solamente ajustar mis pantallas, porque si, como trabajo en una laptop, es pequeño. Y bueno, la Ciudad de México se ha constituido históricamente en su identidad sobre la base de la diversidad de los pueblos indígenas, la movilidad humana y la población nativa. Este fenómeno ha configurado la peculiaridad de la pluriculturalidad en la que estamos configurados. México es un país que tiene presencia de 68 pueblos indígenas, de los cuales en la Ciudad de México pues contamos con la presencia de 58 pueblos originarios que están asentados en la ciudad. Y bueno, la Ciudad de México tiene aproximadamente 1.4 de la población indígena y representan 125.153 personas hablantes de la lengua originaria. Y esta diversidad, por supuesto, ha derivado en disparidades sociales. La tendencia general lleva a relacionar a los grupos indígenas con la vida rural y campesina en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Y pues a pesar de las diferencias entre indígenas y campesinos, pues suele haber sutilezas, no siempre muy claras, pero que la realidad nos permite destacarlas en un proceso de aprendizaje y de conocimiento sobre la temática. Pues la Ciudad de México, como sabemos, es la quinta ciudad más poblada del planeta. De estos 9 millones de habitantes, la ciudad mantiene una composición, en su composición 55, lenguas indígenas, según la Secretaría de Pueblos y Barrios Indígenas. Y bueno, en otro elemento de introductorio, pues tiene que ver con el reconocimiento la inversión que se ha venido haciendo sobre políticas públicas educativas, especialmente en el programa de apoyo a educación indígena, que es un poco la política pública que estaremos analizando a lo largo de la investigación. El presente estudio se centra en identificar los factores que contribuyen al rezago educativo de la niñez. Es crucial entender las causas sociales, económicas, políticas y culturales que han perpetuado el rezago educativo y que amplían las asimetrías que sostienen, pues no solo la pobreza, sino también la discriminación y el estigma social. Y este análisis lo queremos hacer desde la mirada del enfoque de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y desde una perspectiva del enfoque de género. La educación de la niñez indígena en la ciudad es un tema de suma importancia que requiere una atención integral y multidimensional para abordar los desafíos que enfrentan niñas y niños en el sistema educativo. Esta investigación, pues, se presume como un análisis académico que brinde insumos en la profundización del conocimiento de los pueblos originarios, su cultura, sus procesos, pero siempre manteniendo la perspectiva de esta revisión académica para la incidencia que promueva justamente el pleno ejercicio de derechos de niños y niñas indígenas. Hemos pensado desarrollar la investigación con 4 capítulos, fundamentalmente uno que esté orientado pues, a ofrecer una descripción etnográfica, antropológica y sociohistórica de la geografía en la que se encuentran asentadas las poblaciones pertenecientes a pueblos indígenas, que permita justamente contar con un mapa de estos pueblos en la ciudad. Un capítulo 2 que abone sobre el conocimiento, la identificación basado en este mapa de cuáles son las alcaldías las 3 alcaldías con mayor presencia de abandono escolar, rezago educativo de los niños, niñas y de los adolescentes. Un tercer capítulo que se centrará en la revisión y en el análisis de la política educativa intercultural que se ha implementado en la Ciudad de México, donde lo que resaltaremos es pues, identificar los resultados alcanzados, cuáles son los actores, quiénes son los actores involucrados en la definición, en la planificación y en la implementación de esta política, y sobre todo pasar al siguiente capítulo que tiene que ver con los desafíos de la política educativa intercultural, justo desde esta perspectiva de derechos de niñez, que permita, por supuesto, identificar en la política educativa cuáles serían algunos de los
elementos de modificación o algunos de los hallazgos que nos permitan justamente abordar la problemática de abandono, de rezago y por supuesto de inequidad y desigualdades sostenidas. Me gustaría atender un poco al tema del planteamiento del problema. Para efectos de este estudio, los niños y niñas, pues hay una definición que hemos retomado tanto de UNICEF como de otros, digamos, actores u otras fuentes importantes, porque tiene que ver, por ejemplo, la definición que tomamos del Senado, pues con la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, la que nos permite, pues, identificar, por lo menos desde esta perspectiva etaria, la que nos da CEPAL, donde enfoca sobre el tema de niñez indígena y los desafíos que enfrentan en su propia definición desde estos componentes de discriminación, pobreza, falta de acceso a los servicios, y pues que todos estos componentes o estos elementos realmente vienen configurando una violación a sus derechos como niños y niñas. En ese sentido, la pregunta obligada que nos refiere o que nos plantea este contexto, pues cuáles son estos factores principales que determinan el rezago y el abandono escolar de la niñez y de los adolescentes en la Ciudad de México, y cómo pueden ser abordadas de manera efectiva para garantizar justo su acceso a una educación de calidad que respete su identidad cultural y lingüística. Y pensando en los desafíos, pues qué estrategias han demostrado ser efectivas para abordar este problema que nos permita también armonizar y hacer una propuesta desde las conclusiones y de nuestro trabajo para abonar a mejorar el contexto de inclusión. Así que esta investigación se ha definido que tiene como objeto, pues no solamente explorar estas preguntas y contribuir en la búsqueda de soluciones, sino también en el mejor entendimiento del problema para abundar sobre una sociedad más inclusiva y más equitativa en esta gran ciudad. Bajo esta premisa, pues esta investigación se promueve identificar factores que configuran los contextos en los que se ha perpetuado este círculo vicioso de abandono escolar, rezago educativo, pocas habilidades que representan limitadas oportunidades, exclusión laboral, marginación y por lo tanto sostener este círculo vicioso de la pobreza, en donde los niños pues son parte del desarrollo de estrategias de sobrevivencia familiar. Bueno, en esta parte viene ya propiamente la definición de las motivaciones del objeto, del sentido de la investigación, y justamente conocer el universo de la población infantil que se encuentra en este contexto, pues nos permite visibilizarlo, nos permite definir como quiénes son y dónde están, y uno de los elementos fundamentales de la definición de políticas públicas es identificar pues justamente hacia qué sujetos está dirigido, qué contextos están, cuáles son las características del problema que presenta su condición, y por supuesto abundar sobre pues, propuestas. El diseño de la investigación, pues pensando en que desde esta perspectiva de derechos humanos, de protección integral de la niñez, de rezago y de deserción que tendríamos que estar atendiendo, nos hemos concentrado pues en observar las políticas educativas que se definieron en el Plan Nacional de Desarrollo en este último sexenio de gobierno, cruzarlos, digamos, con lo que resulta también ser responsabilidad del Estado, que son los pactos y convenios internacionales como el acuerdo, como los derechos de pueblos indígenas, que es el convenio 169 de la OIT, y por supuesto la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, que también nos interpela como país. Bueno, nuestro marco teórico está sustentado sobre la base del análisis macro, bajar al análisis micro, identificar desde esta perspectiva el tema de este capitalismo que gestiona y genera disparidades y desigualdades sociales, que mantiene por su propia composición a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas en un estado pues de pobreza, pero también incluso de propuesta de eliminación de sus saberes ancestrales,
y que permita, por supuesto, desde una perspectiva ecológica, pues hacer una interrelación y conexión con lo que sucede en los pueblos, en la Ciudad de México, perdón, que están viviendo los pueblos originarios. Así que tomaremos autores como Enrique Dussel, autor que habla sobre la colonialidad del poder. Discutiremos y traeremos a la reflexión autores que nos están haciendo pues propuestas concretas, más específicas relacionadas con el tema del análisis de la niñez. Por ejemplo, desde una perspectiva mucho más pedagógica, pero también desde este análisis, por supuesto, perdón, se me ha movido mi lector. Desde este análisis de los entornos de la lengua, de los componentes que tendríamos que estar revisando, obviamente hacer una revisión rápida del marco normativo vigente, que tiene que ver no solamente con los acuerdos y pactos internacionales ratificados por nuestro país, sino con nuestra propia ley de educación y con las propias leyes relacionadas con pueblos originarios en nuestra ciudad, principalmente. Respecto a los resultados, análisis y discusión, bueno, pues aquí hacemos una reflexión sobre la correlación causa-efecto, estableciendo, por supuesto, una relación directa, pues encontramos que la pobreza y la carencia alimentaria son parte de las necesidades que mantienen pues a los niños y a las niñas en una condición de disminución sobre el aprendizaje. Hay limitaciones, por supuesto, de la condición económica que generan mayor vulnerabilidad. La condición a veces de abandono, de rezago en una escuela donde no está pensada desde un enfoque intercultural, pues gestiona y genera procesos de discriminación. La familia también como un elemento, como un componente fundamental donde también está determinando el nivel educativo a partir del nivel educativo de los propios padres y por supuesto de la valoración o el reconocimiento que se tenga de la escuela. Y en este ejercicio estaremos haciendo análisis relacionados con discriminación, racismo, barreras lingüísticas, falta de programas educativos inclusivos, capacitación de los profesores y por supuesto los conflictos políticos y territoriales que es necesario pues identificar como parte de los factores que hemos ya identificado y reconocido a lo largo de este ejercicio de planeación de la investigación. Conclusiones, perdón, ya llevo algunos momentos de retraso, pero parte de las conclusiones a las que nos estamos acercando es que la falta de acceso a una educación de calidad, pues es un obstáculo importante para el desarrollo de niños y adolescentes. Resolver el problema de acceso equitativo a la educación para niños y adolescentes, pues es necesario implementar políticas públicas que incluyan programas educativos culturalmente sensibles, formar profesores desde esta perspectiva intercultural bilingüe, evidentemente una infraestructura educativa adecuada que permita resolver los temas de escasez y de problemas de acceso, y sin duda un programa de becas y apoyos económicos sin que esto tenga que ver con que no se ofrezca, o más bien con ofrecer, con la posibilidad de que se ofrezcan mayores accesibilidad a empleos de mejor condición económica para los padres, porque todo esto, si no lo hacemos, seguiremos perpetuando estos círculos de discriminación, de marginalización, de pobreza y, por supuesto, como es nuestro foco, de abandono y de rezago educativo y para la niñez indígena de nuestra ciudad. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo, Alicia. Entonces empezamos con el doctor Otto. Por favor, doctor Otto. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes. Ya a partir de lo que has dicho en tu exposición, bueno, me queda más claro con lo que mandaste en el resumen, ¿no? O sea, esta inclusión en el sistema educativo, ¿no? Ahora, me parece que en términos metodológicos no está mal. Yo, como la investigación pasada, aplaudo una investigación cualitativa, ¿no? Generalmente los estudios se inclinan por estudios cuantitativos o híbridos, ¿no? Pero bueno, yo aplaudo mucho siempre las investigaciones cualitativas porque no siempre hay y de calidad además, ¿no? Ahora, sin duda, los datos que presentas son muy interesantes y muy pertinentes. Ahora, en términos de estudio de caso, el documento al menos y la exposición tampoco me queda muy claro o no expone por qué los otomíes en la colonia Roma, si es que todavía te vas a seguir enfocando en este grupo.
¿no? Pero Pero ya no, ok, bueno, pues porque está marcado ahí y entonces nosotros, como decía bien mi colega, nada más tenemos este punto de referencia, ¿no? Pero bueno, también estaría bueno que nos dijeras si te vas a centrar en uno en particular, porque tampoco me queda como muy claro esto, ¿no? Y la colonia, igual que el caso anterior, creo que se puede hacer un ejercicio comparativo entre un sistema educativo en una colonia en la Ciudad de México y entre otra, ¿no? Bueno, pero esa queda ahí a la parte en que si pudieras o no llevarlo, ¿no? Habría que pensar, sí, como lo dices bien ahorita en tu exposición, en revisar qué oportunidades de educación tienen los niños indígenas en la ciudad. O sea, pero también esto que tú mencionas, que me parece muy importante, sus asentamientos, ¿no? En términos de vivienda, de vivienda, sus oportunidades laborales, ¿no? De los padres, por supuesto, la calidad de vida que puedan tener, ¿no? Y creo que este es un enfoque muy pragmático, ¿no? Y a partir de ello creo que sí se puede proponer un plan de política pública bastante interesante. Ahora, en lo que comentabas de tu capitulado, pues abarca lo que te iba a preguntar. En realidad ya me queda bastante claro, ¿no? O sea, ¿de dónde provienen estas comunidades, ¿no? Indígenas, por supuesto, ¿no? ¿Quiénes las componen, ¿no? O sea, si son familiares, si son conocidos, en fin, ¿no? ¿Dónde se asientan? ¿Cuál es su esperanza y campo laboral? ¿No? De aquellos que tengan que solventar los gastos para que los niños puedan estudiar, ¿no? Que generalmente los vemos a todos en un aspecto laboral lamentable, ¿no? Y sobre todo, ¿qué políticas públicas actuales se encargan de ellos? Porque pues, las podemos mencionar, pero no conocemos exactamente cuáles son. Pero además, un dato que me parece interesante que podrías tener, ¿cuánta población indígena llega a la Ciudad de México, ¿no? En términos, pues no sé, mensuales, semanales, ¿no? Porque a partir de ello también es que esta comunidad va creciendo, ¿no? ¿Y por qué es que vienen a sentarse aquí? ¿Y por qué creen, ¿no?, que pudieran tener una mejor calidad de vida de la que tienen, de dónde vienen, ¿no? Y a partir de ello checar si los de dónde vienen tienen la capacidad para insertarse en el sistema educativo de la Ciudad de México, ¿no? Que esa es una consideración que no he visto yo por ahí, porque así decimos, bueno, es justo que tengan educación, por supuesto que es justo, pero tienen las capacidades, ¿no?, cognitivas, ¿no? Y de esperanza para poder insertarse en un campo educativo. Bueno, eso sería una cuestión muy interesante, ¿no? En tu documento veo 4 hipótesis, no sé si ya las cambiaste o no, pero sobre lo que nosotros leímos vienen 4 hipótesis. Me parece que no están mal, pero sí podrías escoger una en general y las otras tenerlas como secundarias. Ahora, en términos de el tiempo que te va a tomar llevar a cabo la investigación, es muy amplia. Me gusta, o sea, me gusta, pero es muy amplia. Yo creo que podrías checar con tu asesor de tesis una reestructuración del capitulado que no te exija tanto tiempo, ¿no? Porque me parece que quieres abarcar muchas cosas. En este sentido, creo que puedes delimitar muchos de los temas que tienes ahí e incluso, como lo has mencionado, el uso de las fuentes, porque luego no va a dar tiempo de leer tantas cosas o de revisarlas, ¿no? Entonces creo que hay que delimitar muy bien y creo que lo podrías hacer si especifican concretamente cuál es el estudio de casos, si es que lo van a tener, ¿no? Y sobre ello es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido llevar a cabo esto, porque a veces parece que es como una ola, ¿no? Voy a revisar lo general y me bajo lo particular, pero vuelvo a subir a lo general y vuelvo a regresar a lo particular, ¿no? Entonces me parece que es una cuestión de delimitación, ¿no? Y una vez teniéndola, el trabajo va a ser muy fácil y muy rápido de alcanzar. Muchas gracias. Hola, Alicia. Bueno, según me doy cuenta, tú ya estás casi para terminar, ¿no? Según lo que estoy percibiendo. ¿O todavía te falta? Bueno, no me digas. Pero bueno, pero veo que ya estás avanzado, digo, o se ve en el trabajo, o sea, se ve en el resumen, se ve en el trabajo que ya hay un avance significativo. Y fíjate que a mí sí también me preocupa un poco el comentario del doctor René en el sentido del tiempo, ¿no? O sea, yo no sé si estás previendo la cuestión del tiempo, sobre todo, por eso hacía el comentario, yo veo que estás en el 4º semestre y por lo que yo sé, pues ya estás avanzada, entonces ahí es donde yo estaría pues poniendo un poco más el asunto, ¿no? Que checaran con tu director de tesis sobre esa situación en relación a si vas a hacer una generalidad, como lo mencionó el doctor, pero ya lo aclaraste, ¿no? Yo pensé que de repente estaría
trabajar este tema con los otomíes, ¿no? Los niños otomíes, que me parece que es ahí, pero bueno, tú ya lo aclaraste. Fíjate que yo creo que aquí sí hay varias cosas que vale la pena considerar en el trabajo como parte de la política pública, sobre todo relacionada con el tema de educación, ¿no? Que me parece que es un tema muy importante y sobre todo en el tema de la ciudad, que bueno, la Ciudad de México es un crisol de complejidades, ¿no? Y el tema de los pueblos originarios, bueno, siempre ha estado ahí por décadas, ¿no? Por años. Y sí ha habido esfuerzos, quizás no de un programa más estructurado, yo creo que es por ahí por donde hay que ponerle, hincarle al diente, ¿no? No hay o sea, así hay programas, pero no están estructurados, o sea, son como cursitos, son como pequeños programitas, pero que no están amarrados, digamos, a un sistema educativo, ¿no? Ahora, creo que tienes que revisar, y esto es algo que de repente también lo tendrías que hacer, tienes que revisar un poco el tema de la nueva escuela mexicana. Te voy a decir por qué. Porque la nueva escuela mexicana sí contempla, por lo menos considera el tema de los pueblos originarios, considera recuperar algunas de las situaciones de exclusión que siempre han estado ahí, considerar incluso las metodologías que maneja la nueva escuela mexicana cuando hablamos de niños, ¿no? Fíjate que es ahí donde sí no veo todavía y me queda un poco la duda si lo vas a trabajar en las escuelas o con los niños de alguna comunidad en especial, ¿no? O comunidades en especiales. Eso, yo creo que ese es un punto que sí tienes que revisar con tu asesor, porque si de repente vas a decir, bueno, tuve una muestra de aquí, tuve una muestra de acá y una muestra de acá, tú tienes que pensar cómo vas a hacer la propuesta en relación al trabajo que harías con los niños y las niñas, ¿no? Pero también hay que considerar pues a otros actores en la situación de poder considerarlos, su opinión, qué es lo que piensan y todo lo demás, que tiene que ver con los actores sociales políticos, ¿no? De repente alguna autoridad escolar, de repente alguien que nos dé, porque como el tema tiene que ver con educación y sobre todo con la atención, pues ahí yo creo que tienes que trabajar un poco. Yo te sugiero que te acerques a las instituciones gubernamentales de educación, incluso en la Ciudad de México hay una que es la CGBI, que es es algo de la coordinación y cultural de los pueblos originarios, una cosa así, no me acuerdo ahorita, se me escapa, pero es la CGBI, que es la que atiende el tema de educación y que este gobierno, todavía ya finalizando, me parece que yo recuerdo perfectamente bien que le apostó al tema de la educación intercultural bilingüe. Y yo creo que eso es un elemento que también tú lo debes de considerar en el análisis, porque a mi parecer, sí hubo un esfuerzo, no sé que no, pero me parece que no hay una conclusión clara hacia dónde fue el modelo. Y yo creo que eso tiene que ver también con tu trabajo. Yo me quedaría con estos comentarios, podríamos seguir haciendo más, pero te felicito, creo que sí veo un poco más acotado el trabajo, me parece que tienes un buen avance y yo estaría pensando en que lo comentaras con el comité para que consideres estos elementos que el doctor Otto y yo estamos ahí poniendo en la mesa, ¿sale? Muchas gracias. No, agradecida, muy agradecida sus comentarios, muchas gracias. Ok, bueno, entonces seguimos. Ok. Bueno, a continuación, presentamos el trabajo de Viridiana Álvarez González, estudiante también de cuarto semestre, que presentará su trabajo titulado Las políticas públicas con enfoque transversal de no discriminación para disminuir y eliminar la discriminación hacia las mujeres lesbianas que viven en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Sí, gracias. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Como ya le mencionaron, mi trabajo es las políticas públicas con enfoque transversal de no discriminación para disminuir y eliminar la discriminación hacia las mujeres lesbianas que viven en la Ciudad de México. Como contexto, para el trabajo, el INEGI, en su encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género, la INDICE, en el 2021
El total de la población de 15 años y más en México se estima que son 97.2 millones de personas. De estas, 5 millones se autoidentifican como parte de la población LGBTI+, lo que equivale al 5.1% de la población de 15 años y más en el país. La mayoría de la población LGBTI+, se concentra en el Estado de México, seguido de la Ciudad de México. De estas personas, 489.835 se declaran lesbianas. El problema que comencé a plantear es que las lesbianas sufren doble discriminación, primero por razón de género y por su orientación sexual, sin contar que pueden tener otros factores de riesgo como ser indígena, discapacitado, afrodescendiente, etc. De acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación en México, la ENADIS, en el 2010, una de cada 2 personas lesbianas, homosexuales o bisexuales se considera que el principal problema que enfrentan es la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y burlas. Con la misma encuesta del 2017, arrojó que 1/3 de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación con una lesbiana o gay, esto representaba el 32%, y 4 de 10 personas no les gustaría que alguna persona gay o lesbiana fueran electas para la presidencia de México. De acuerdo a una investigación de un libro que estuve consultando, el 44% de las mujeres lesbianas habían tenido ideas suicidas, de ellas el 21% lo había intentado y el 21% tenía un consumo de alcohol respecto al resto de las mujeres heterosexuales. Aquí se representa una gráfica de acuerdo a la EDIS 2021 de los 10 grupos más discriminados en la Ciudad de México, y entre ellos están marcados con amarillo pues el ser mujer y el ser lesbiana, que se encuentran en 3º y 9º lugar respectivamente. El objetivo de la investigación, el general, es hacer un análisis de las políticas públicas en favor de la comunidad lésbica en México, específicamente en la Ciudad de México, comparándolo con Argentina. Esta comparación se hace porque fue el primer país de Latinoamérica que retomó el tema de derechos a la diversidad sexual como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción. Los objetivos específicos son responder las preguntas de investigación y responder la hipótesis. Las 5 preguntas de investigación son: ¿cuáles son las políticas públicas dirigidas a la población LGBTI+ en países como Argentina y México? La segunda es: ¿existen políticas públicas para las lesbianas en México? ¿Cuáles son y qué problemas planean resolver? La tercera: ¿cuáles son los principales problemas de las lesbianas que viven en la Ciudad de México? Cuarto: ¿cuáles son las necesidades de las lesbianas? El quinto: ¿las políticas públicas en México cumplen con las necesidades de esta población? Mi hipótesis es que son pocas o nulas las políticas públicas para disminuir y eliminar la discriminación hacia las mujeres lesbianas que viven en esta ciudad, por lo cual las lesbianas son un grupo invisibilizado hasta por el Estado. El marco conceptual con el que se está haciendo la investigación es derechos humanos, prejuicios, estigmas y estereotipos, que son principalmente la raíz de la discriminación. Después aborda el tema de discriminación, políticas públicas, la política transversal con enfoque de no discriminación, perspectiva de género, identidad de género, orientación y el derecho a la no discriminación. La metodología que se ocupa es mixta, es cualitativa. Los métodos son análisis y recopilación de información internacional y nacional. Las técnicas pues es recopilar los datos, ordenarla, tratar y explorar los datos recabados, el análisis de documentos que han sido textos, leyes, estadísticas, artículos, etcétera, y la cualitativa son estudios de caso, que son entrevistas y la observación participante. Aquí viene más o menos cómo se está desarrollando la investigación. En el primer capítulo está la discriminación, la dignidad, derechos humanos, la igualdad jurídica, prejuicios, estigmas y estereotipos, una vida libre de discriminación, la discriminación directa e indirecta. En el segundo capítulo, las políticas públicas, que es la transversalización, la transversal con enfoque de no discriminación, perspectiva de género, interseccionalidad. El tercer capítulo solamente habla de las cuestiones internacionales, o sea, solamente me retomo el caso de Argentina. El cuarto son las políticas públicas en México. El quinto es la población LGBTI.
El primer apartado sería sexo, género e identidad. Después se desglosa la población LGBTI+, las lesbianas y la lesbofobia. El sexto capítulo se titula Medidas, se divide en derecho a una vida libre de discriminación, medidas de igualación, medidas de nivelación, de inclusión, acciones afirmativas, el día de la homofobia, los efectos de la discriminación, la invisibilización. Y el capítulo 7 son las entrevistas, las conclusiones y la bibliografía. Aquí agregué las entrevistas que se están realizando, que consta de 20 preguntas. Las primeras tienen que ver con un contexto general de la población, que es cuántos años tienen, cuál es su escolaridad y desde cuándo viven en esta ciudad. El cuarto es cuál es su orientación o preferencia sexual, si saben qué es discriminación, si no y qué es. La sexta es, ¿alguna vez te han discriminado por tu orientación o preferencia sexual? Sí y no. La séptima es, ¿cuál fue tu reacción? La octava, tu familia y círculo inmediato saben sobre tu orientación sexual, sí y no, ¿por qué? El noveno, ¿sabes qué hacer si te discriminan? La décima es, ¿cuántos lugares de recreación o esparcimiento conoces que sean exclusivos para mujeres lesbianas? La onceava, ¿cuáles son los lugares donde te sientes segura y puedes expresar tu orientación o preferencia sexual sin miedo a represalias? La doceava es, ¿conoces alguna acción de tu gobierno para la población lésbica en esta ciudad? Sí, no, ¿y cuáles son? La 13, ¿conoces alguna institución donde puedas poner una queja por ser discriminada? La 14, ¿consideras que tienes o has tenido algún problema por ser lesbiana y cuál ha sido? La siguiente es, ¿hay algún sueño o actividad que consideras que no has podido realizar por tu orientación o preferencia? La de 16, ¿consideras que tienes las mismas oportunidades que las mujeres heterosexuales? La siguiente es, si pudieras cambiar algo en las leyes para mejorar tu condición de vida a causa de tu orientación sexual, ¿qué harías? La 18, ¿en qué servicios o lugares consideras que te tratan diferente que el resto de las mujeres heterosexuales? La penúltima es, ¿consideras que las lesbianas tienen la misma visibilización que el resto de la población gay, bisexual, transgénero, etcétera? ¿Y por qué? Y la 20, ¿qué servicios básicos consideras que necesita una mujer lesbiana para tener una mejor calidad de vida? Solamente como comentario, para las entrevistas tuve que ampliar mi margen de población, solamente estaba destinado para mujeres lesbianas, pero tuve que agregar bisexuales y intersexuales, porque ya en la cuestión de las entrevistas, sobre todo con poblaciones de menos de 30 años, pues ya manejan estos conceptos, ¿no? Ser bisexuales, intersexuales, entonces me sesgaba mucho más las entrevistas, por lo cual amplié solamente para mujeres que sean de la disidencia sexual, sin contar a las personas trans que para mi gusto, bueno, para mi tema están desde otra perspectiva. Y bueno, creo que sería ya. Hasta ahorita todavía no concluyo mi investigación, pero por lo que llevo de análisis en las leyes y todo lo que he recabado, que no ha sido mucho, no hay tanta información tan detallada. Hasta ahorita, pues sí se está comprobando mi hipótesis, que en realidad son pocas o nulas las políticas públicas hacia las lesbianas y por lo cual este grupo es invisibilizado hasta por el Estado. Y sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Viridiana. Doctor Otto, por favor, si es tan amable. Con todo gusto. Gracias, Viridiana. Buenas tardes. Oye, sin duda, aplaudo el tema, es muy vigente. Gracias. Y aunque estos temas, fíjate que sí, son muy platicados, o sea, en el imaginario son muy platicados, son muy poco analizados con rigurosidad, ¿no? O sea, no tenemos igual que el caso de tu compañero, el de los ciegos, o el caso de la educación de los indígenas, pues no tenemos como mucho de dónde sacar, ¿no? Y te has visto y tú incluso en la necesidad de recurrir a más gente para tomar tu muestra, ¿no? Pero además no hay mucha información, aunque por ahí sobre y la gente escriba, no tiene esta rigurosidad analítica. Entonces, bueno, aplaudo mucho el protocolo. Mira, un poco en la cuestión metodológica, creo que la hipótesis debe corregirse, ¿no? Yo creo que las políticas públicas, tú ya lo dijiste ahorita, no son nulas, es decir, sí hay, ¿no? Lo que habría que plantearse es la efectividad de las mismas, ¿no? Y si responden a particularidades
de la comunidad a estudiar, ¿no? Ya tú nos dijiste en el transcurso de la conversación que no, ¿no? Bueno, hay que especificarlas, ¿por qué no? Y en qué sentido, ¿no? Ahora, las lesbianas como la comunidad LGBTIQ y más, no me parece que sean del todo invisibilizadas por el Estado. ¿Por qué lo digo? Porque hoy más que nunca se les reconoce, ¿no? Después de muchos años de lucha, ¿no? O sea, ahí están. Insisto, no es lo más riguroso, no es lo más académico posible, pero sí han reivindicado sus derechos. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con los argumentos viscerales. Recordemos que estamos haciendo una investigación académica, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con estos supuestos y reforzarlos en todo caso con argumentos. Si tú de todas formas crees que es así, da los argumentos necesarios, ¿no? Para reforzar esto, ¿no? Leí el documento y me causaba un poco de sorpresa, ¿no? Por decirlo menos, esta cuestión que decías que son castigadas con penas de muerte, ¿no? Ok, no está mal, ¿no? Seguramente sí, pero ¿en dónde? Es decir, esa es la cuestión de que no podemos generalizar, ¿no? O sea, tal vez en países árabes, sin duda, seguramente, ¿no? Pero al menos en toda Latinoamérica, hasta donde yo sé, no se da el caso y tú estás analizando un caso, bueno, pues el caso mexicano, ¿no? Entonces hay que tener cuidado o especificar, me explico, o sea, hay que particularizar los supuestos a los que te estás refiriendo. Ahora, me queda muy clara la cuestión de Argentina, qué bueno, o sea, porque no estaba del todo en el documento. Y las preguntas de investigación se me hacen pertinentes y es que siguen siendo las mismas. Ya nos presentaste tú varias, pero bueno, creo que al menos en el documento que nos presentas, la 3 y la 4 pueden unirse en una sola, si lo quieres volver a revisar, y a partir de ello plantearse objetivos. Pero los objetivos, más allá de decir, los objetivos van a ser que vamos a hacer la investigación y se va a cumplir lo que estamos diciendo, no, es más, ¿qué es lo que se espera? O sea, cuando nosotros generamos los objetivos, es decir, ¿qué estamos esperando de la investigación? ¿A dónde queremos llegar con la investigación? ¿No? Yo creo que te haría mucho bien revisar el caso de la política pública de Nezahualcóyotl. Como bien sabes, el alcalde ahí es homosexual, es abiertamente homosexual, y ha hecho un excelente trabajo de políticas públicas en pro de la comunidad, entre ellos también las lesbianas, porque siempre que tiene oportunidad se refiere a ellos. Yo creo que eso te serviría mucho como estudio de caso para revisarlo, ¿no? Y ver que sí hay en el país, efectivamente no será en todo el país, pero sí hay lugares como ese donde se están implementando cosas y que inciden en la vida pública y en las políticas públicas, ¿no? Creo que es necesario, bueno, ya te lo dije, revisar las particularidades de la comunidad de las lesbianas. Hay muchos estudios. En la cuestión del marco teórico conceptual, tienes toda la razón. Mira, se generaliza, ¿no? A mí me lo ha explicado mucha gente, entre ellos el alcalde de Nezahualcóyotl, que no puedes generalizar lesbianismo con homosexualidad. No sé hasta dónde sea correcto o no, pero si queremos hacer un trabajo serio, lo tienes que meter en el marco conceptual, porque cuánta gente sabe que es LGBTIQ y más, sobre todo el y más, ¿no? Porque si no, no podemos particularizar políticas públicas para cada sector, entre ellos, por supuesto, el de las lesbianas, ¿no? Entonces, me parece que hay que especificar mucho eso. Y ya solo para terminar, es una cuestión de forma, los trabajos cuando los manden, por favor, hagan, pónganles nombre, ¿no? Y sí, porque pues es complicado, de repente tenemos muchas cosas como saber de quién es, ¿no? Entonces, pues estamos en un nivel de maestría, pues pon el nombre y título, ¿no? Eso es todo. Pero te felicito por el tema, muchas gracias. Gracias. Hola Viridiana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Fíjate tardes. que bueno, me parece que es un tema súper interesante, es un tema necesario. Justo el último comentario del doctor Otto también yo lo tengo aquí planteado, ¿no? Bueno, identificado, tomado nota respecto a cómo resolver en el ámbito teórico conceptual, ¿no? Esa es una, o sea, pero bueno, y también es un poco el comentario para todos y todas, ¿no? Lo que te voy a decir. Una cosa es, digamos, claridad en los conceptos, ¿no? Que me parece que ahí tienes una lista que definir porque
justo hay que ver toda una serie de definiciones, ¿no? Para poder decir cuál es o a quiénes tengo que entrevistar, ¿no? Ahí hay un aspecto fundamental, ¿no? Y el otro es el marco teórico o el enfoque con el que tú vas a trabajar para analizar todo el tema, que ahí sí aplaudo que estás considerando el tema de la interseccionalidad, ¿no? Que me parece que ahí la perspectiva de la interseccionalidad sí permite, pues ahora sí analizar lo que tú quieres hacer, ¿no? Sin embargo, yo también le agregaría, no sé, y eso me gustaría que lo consultaras con tu comité de la tesis, ¿verdad? Un poco los feminismos decoloniales, ¿no? O sea, no sé hasta dónde quizás pudiera por ahí darte luces para que podamos como que hacer este análisis respecto al papel o a las formas que tienen las personas de la comunidad. Porque me parece que este ejercicio no solamente de poder identificar, o sea, más allá de poder identificar la necesidad de tener políticas particulares o características específicas en el tema de una política pública, sí debemos también tener en cuenta, para ampliar este análisis, la mirada de las personas. Y yo no me quedaría solamente, y eso estaba un poco también mi observación. O sea, tus preguntas están bien, me parece que están bien, pero como que faltaría un poco más adentrarse en las narrativas, ¿no? O sea, porque un instrumento de esa naturaleza como que sí nos da respuestas, ¿no? Sí, no, tal vez, y amplía un poco la respuesta, ¿no? Pero cuando tenemos las narrativas, nos da otra visión, nos da otra perspectiva. Entonces yo ahí sí estaría precisando, estaría invitándote para que pudieras a lo mejor considerar esta posibilidad metodológica, ¿no? Entonces, fíjate, ya tienes ahí tres cosas, ya tienes tu marco conceptual, ya tienes tus teorías y las narrativas te ayudarían a entender la perspectiva la perspectiva de la comunidad para poder ahora sí establecer una propuesta más acabada. Es lo que yo estaría pensando, ¿no? Por último, ¿sabes qué? Se me hace muy, o no sé si un poco lo que comentaba el doctor Otto en relación a los objetivos, y eso hace que no haya un poco, digamos, como que se extienden mucho los capítulos, ¿no? Yo veo 7 capítulos, son muchísimos, ¿no? Yo acotaría los capítulos, estaría yo fusionando algunos capítulos, tienes que revisarlos, pudieran quedar hasta 3 capítulos si tú lo consideras, ¿no? 3, 4 capítulos, me parece que estaría bien, porque 7, así como lo planteas, la verdad, se me hace muchísimo, ¿no? Y esto, para que puedas hacer ese ejercicio, sí tienes que mirar a ver cómo has planteado las preguntas y los objetivos, para que en esa situación determine tu director o tu comité cuáles serían las posibilidades de fusionar los capítulos, ¿no? Bueno, esto sería mi comentario. Espero que los comentarios de nosotros te hayan sido de utilidad. ¿Sale? Sí, Bueno. muchas gracias.